Hola Iglesia, bienvenidos a este stream Iglesia en Casa, Árbol de Vida. Damos gracias a Dios por este día, por este tiempo que nos ha regalado. Sabemos de que Él está avivando nuestros corazones y avivando cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada relación de padre con hijo, y creemos que el Señor está trayendo cosas nuevas, así que no nos desanimemos y creamos de que esto va a pasar. Les quiero regalar un texto bíblico, está en Salmos 27:14, dice: pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Aquí lo señala con signos de exclamación. Nos resalta que nuestra esperanza debe estar puesta en Él en todo momento, saber de que Él tiene todo bajo control. Los invito a que dispongan su corazón para este servicio, para este tiempo, y compartan a sus amigos, a sus familiares, para que puedan ver de este en vivo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, mi Rey precioso. Gracias por este día, gracias por tu amor, por tu favor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, te entregamos todo lo que somos y hoy nos disponemos, Señor, a adorar juntos como hermanas, a pesar de que estamos distanciados y cada uno en su hogar. Pero sabemos que la iglesia puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, y tiene que estar actuando. Y te pedimos valor, fortaleza, porque aunque los tiempos son difíciles, estamos agarrados de tu mano y tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tú dejaste, Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús pagó el precio por nosotros y nos justificó ante el Padre. Hoy podemos decir: Él es nuestro Salvador. Canta con nosotros esta alabanza. Te adoramos, Rey. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Señor poderoso, invencible, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestras vidas, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó.
con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Hoy vamos a adorar al Santo, al merecedor de toda gloria y de toda honra. Como iglesia unimos nuestras voces para levantar su nombre. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de gloria. Dios de toda majestad. Vamos, levántalo. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda. Vamos, majestad. levanta tu voz y declara: Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Santo y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestras vidas. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime,
Podemos sentir tu rostro, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu sol, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu rostro, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos a hacer esta declaración donde nos declaramos libres. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos a danzar.
En Árbol de Vida sembramos con generosidad para extender el reino de los cielos. Te invitamos a hacer tus donaciones a la cuenta de ahorro a la mano 032 087 72 394 o al número DaviPlata 320 877 2394. Dios ama al que da con alegría. Bueno, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de ICC Árbol de Vida. Estamos muy contentos una vez más de conectarnos con ustedes. Estamos disponibles en la plataforma de YouTube y también por Facebook. Estamos transmitiendo al mismo tiempo para cuando ustedes puedan verlo, les sea posible acceder, o a algunas personas les quede un poco más sencillo por la plataforma de Facebook para invitar más amigos, más conocidos a que escuchen la palabra de Dios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, suscribirte en nuestra plataforma de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todas nuestras actividades. Y entrando en materia, hace 8 días tuvimos unos inconvenientes pequeños con el sonido, pero yo creo que la enseñanza se entendió muy bien. Son ese tipo de enseñanzas que Dios coloca en el corazón de un momento a otro por el tipo de tema que se está viviendo en ese lapso de tiempo o en la semana anterior. Y en ese momento el tema que nos atañía era las declaraciones de Francisco o Jorge Bergoglio, como lo llamamos nosotros aquí en Latinoamérica, y acerca de aprobar la unión marital entre parejas del mismo sexo. Pero si ustedes quieren saber más del tema, pueden volver a mirar la enseñanza, creo que quedó muy claro, pero les dejo la inquietud para que revisen, escuchen nuevamente, porque es bien interesante que como pueblo de Dios tengamos las herramientas claras para poder defender nuestra fe. Así que hoy el Señor me dio nuevamente el privilegio de compartir la palabra. Es aquellas enseñanzas donde sabes que le estás hablando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y que sabes que son para edificar el espíritu, que nos edifican primero a nosotros mismos y también van a edificar al pueblo. Así que la enseñanza de hoy se llama Un camino inevitable. Para que tomes apuntes, así se llama el tema del día de hoy, un camino inevitable. Así que antes de entrar en materia vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por tener una vez más el privilegio de compartir su palabra y sobre todo de escucharla. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Rey de Gloria, por la oportunidad que nos das de reunirnos aún a través de estas redes sociales, a través de estas plataformas. Te pedimos, Señor, que tú nos expandas, que nos extiendas las cuerdas, que nos extiendas las estacas. Señor, tú conoces la necesidad de cada oyente, tú conoces la necesidad de cada persona que se conecta, tú eres el que habla al corazón. Así que en este día, Señor, colocamos este tiempo delante de ti, creyendo aún, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pedimos que tu palabra discierna nuestros pensamientos, que tu palabra, Señor, discierna nuestras intenciones, que habla lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Necesitamos sostener nuestra fe, necesitamos sostener nuestra vida espiritual, pero sobre todo necesitamos seguir fortalecidos hasta el día en que tú vengas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy la tenía preparada desde hace un tiempo atrás, pero en vista de la temática que habíamos hablado hace 8 días la había cambiado, y era algo es algo que el Señor ha venido hablando a mi vida durante este último tiempo, diría yo que durante algunos meses. Y es en aquellos momentos cuando nosotros no sabemos por qué nos suceden las cosas que nos suceden cuando empezamos la vida cristiana. Tal vez tú fuiste algunos de aquellos que llegaste a los caminos de Dios, o el medio de transporte por el cual llegaste a los caminos de Dios fue un problema, fue una enfermedad, fue un problema marital, fue un problema familiar, fue una escasez, fue una enfermedad.
Y tal vez las personas que te predicaron te dijeron, conozca al Señor, busque de Dios, porque esa es la frase que se usa, busque de Dios y verá que todo se le soluciona. Muchas veces es verdad, el Señor en sus buenas nuevas prometió sanarnos, prometió salvarnos, prometió sanar nuestro corazón y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al colocar este título del camino inevitable, es que a medida que el Señor te atrae hacia sí con los lazos de amor, Él mismo se encarga de santificarte en medio del proceso de nuestra vida hasta que alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto. O sea que al momento en que tú recibiste a Cristo, tus pecados fueron perdonados, tu necesidad fue suplida, pero ya después de que entramos en este proceso, el Señor empieza una gestión en nosotros, comienza un proceso en nuestra vida y a veces lo queremos evitar. No nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, no nos gustan las pruebas, son confusas, son difíciles y queremos evitarlas y consideramos que muchas veces no son necesarias. Pero el tema de hoy lo quiero centrar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice, leo acá a favor de ustedes. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es muchísimo más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces el apóstol Pedro dice, tal vez, en algunas versiones dice, tal vez por un poco de tiempo su fe sea probada. Y muchas veces la palabra fe la hemos encerrado en creer o no creer en las respuestas de Dios. Entonces yo tengo fe de que esto se va a dar, yo tengo fe que Dios me va a abrir puertas, yo tengo fe de que utilizamos esta frase para creer que Dios está obligado a respondernos a todas las cosas que le pedimos porque tenemos fe. Pero la fe que está hablando aquí el apóstol Pedro es nuestra creencia en Jesucristo. Muchas veces tenemos que aprender a discernir que la palabra fe significa lo que profesamos, a quién acudimos, en quién hemos creído, y eso es lo que se llama fe. La fe nuestra es fe en un Señor, en Jesucristo, en un Padre y en un Espíritu Santo, en un Dios trino, y cómo reaccionamos en medio de las dificultades. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, después de que pasen por diversas pruebas, tal vez muchas, si es necesario, su fe será probada, así como se prueba el oro. Y él hace aquí una aclaración espectacular, su fe es mucho más preciosa que el oro. Aquí hago un paréntesis, yo sigo unas páginas en Instagram donde salen unas joyas en oro por allá en los países árabes que son demasiado extravagantes, son inmensamente grandes, son pectorales que van del cuello hasta casi el estómago, totalmente en oro de 18 y de 24 quilates, que uno dice, ¡uy, qué belleza ese oro! ¿Quién quisiera tener eso? Apenas, a veces uno dice, ¿cómo ponerse eso? No, pero para ponerse eso tan extravagante, al menos con una manillita de oro puro me conformaría. Y viendo lo que el apóstol Pedro dice acá, dice, su fe es mucho más preciosa que el oro. Todos nos deslumbramos con el oro, pero al Señor lo deslumbra nuestra fe, y a nosotros mismos debería valernos demasiado en quien hemos creído. Entonces, cierro paréntesis y vuelvo al contexto. Aquí se nos está anunciando que debemos pasar algunas pruebas, y por eso le coloqué un camino inevitable. Es inevitable que pasemos por pruebas, es inevitable que pasemos por desiertos. Y aún en el mismo inicio de la palabra, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, en el Éxodo, nos mostró el Señor a través de este trasegar que su camino eran 40 días y se convirtieron en 40 años. El pueblo de Israel pasó casi por 7 desiertos. Cuando uno habla, la gente dice, uy, un desierto de 40 años.
No fueron varios desiertos. Cada desierto tenía unas características diferentes, características en su clima, características en su vegetación. Aunque no lo crean, algunos desiertos tienen vegetación. Y por lo menos dice acá que uno de los primeros desiertos que llegaron ellos fue el desierto de Shur, que ese fue el primero que ellos pasaron. Ahí fue donde se quejaron porque no tenían agua, y Moisés puso el agua dulce en ese lugar que se llamaba Mará, y el pueblo murmuró y de todo pasó, y aún así después Dios, en el versículo 27 de Éxodo 15, del 22 al 27, después de pasar por ese desierto, llegan a un oasis donde encuentran 12 manantiales de aguas, muchísima agua. Pero la primera reacción del pueblo en el desierto de Shur fue quejarse contra Moisés, quejarse contra Dios, y acababan de ser liberados. Entonces, no voy a entrar en la descripción de cada uno de los desiertos, pero sí se los voy a nombrar. Fueron 7 desiertos en total. El desierto de Shur, que significa fortaleza. El desierto de Sin, con S, que es el primero que sale, que significa carencia. El tercer desierto, el desierto de Sinaí, que significa camino de espinas. En el desierto de Parán, que significa cavernas, es el cuarto desierto de Parán. El desierto de Sin, con Z, que significa plano o lugar de palmas bajas. El sexto desierto, el desierto de Yeabarim. Y el séptimo desierto, el desierto de Arnon Chan, que significa río caudaloso. Si usted es juicioso en la lectura de la palabra, va a encontrar estos versículos desde Éxodo 15 hasta Números 21 y 22, va a encontrar este tipo de desiertos. Cuando nosotros renombramos o traemos a un contexto el Antiguo Testamento, es porque nada de lo que nos sucede en el presente no fue antes vivido por otras personas. Y para el pueblo de Israel fue necesario pasar estos 7 desiertos, y en cada uno de ellos, cuando usted lee la historia bíblica, se da cuenta que en cada desierto se quejaban, en cada desierto cometían errores, en cada desierto desobedecían, en cada desierto siempre había una paciencia de Dios, siempre había una respuesta de Dios, siempre Dios estaba ahí. Pero era necesario que para que el pueblo pudiese entrar a la tierra prometida, pasara por estos 7 desiertos. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado? Lo que era un viaje de pocos días se convirtió en 40 años. Y finalmente Dios le dice a esa generación: ustedes no van sus hijos. ¿Qué enseñanza y qué lecciones debo aprender de esta historia bíblica que puedo estar viendo en este momento, o que estoy nombrando en este momento? El desierto muchas veces no es ocasionado por el pecado. Aquí el desierto fue el lugar que llegó el pueblo después de la liberación, pero la desobediencia me puede mantener en el desierto, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué lecciones aprendo en el desierto? Y puedo decir, ¿será que necesito el desierto? Sí, necesitamos en el desierto. Recuerde que la enseñanza se llama un camino inevitable. Dice esta reflexión que tengo acá: el desierto es un camino inevitable que todos debemos cruzar. Es el camino al perfeccionamiento. Dios para todo tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad de Dios en pasar el pueblo por el desierto era perfeccionarlos, tenerlos listos, darle unas leyes, porque ellos iban a llegar a un lugar a poseer la tierra. Pero la desobediencia y la actitud del pueblo hizo que ese desierto se prolongara hasta el final, que Dios dijo: ya ustedes no van sus hijos. Fueron tan rebeldes y tan necios que los hijos fueron los que recibieron la promesa de esa tierra prometida. Ahora yo puedo hacerte una pregunta, tú que me escuchas: ¿en cuántos desiertos has estado pasando que puedes reconocer que son desiertos y se han prolongado más del tiempo que tenía Dios preparado a causa de nuestra desobediencia? Por eso es que cuando nosotros leemos toda esta historia decimos: ay, lástima, ellos no pudieron ver, caminaron 40 años y a pesar que Dios los sostuvo, su calzado no se dañó, el vestido tampoco, no llegaron a ver lo que tanto esperaban. 40 años esperando llegar a un sitio, a un lugar especial, y no pudieron llegar porque su desobediencia cerró las puertas y colmó la paciencia de Dios. Cuando yo leía toda esta historia decía: Señor, de verdad que el desierto es una prueba tan inevitable, o un lugar tan inevitable, que a veces no lo quisiéramos pasar. Pero ¿cuántos de nosotros pudiésemos decirle a Dios: Señor, ¿será que necesito el desierto?
Y muchos de nosotros hemos pasado desiertos, hemos pasado el desierto de la enfermedad, bueno, eso ya sería más una prueba, la escasez. ¿Qué es lo que pasa en un desierto? El clima es árido, no hay agua, pocos alimentos, hay problemas, hay cansancio, hay estupor, hay muchas cosas que suceden en un lugar físico de un desierto. Cuando nosotros estamos en un desierto nos sentimos secos, nos sentimos cansados, nos sentimos sofocados, hasta ahogados. Independientemente de cuál sea el desierto que tú estás cruzando, recuerda que es la intención de Dios perfeccionarte. Después de terminar esta historia vemos que esto es solo una muestra de que Dios debe gestionarnos, debe santificarnos. El solo hecho de ser perdonados no implica que seamos santificados. El desierto nos ayuda a ser perfeccionados. Y esto me trae a memoria un pasaje muy lindo que lo toqué en el devocional hace 15 días más o menos, donde nos hablaba cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Dios hecho carne, el Hijo de Dios, necesitó ser llevado por el Espíritu al desierto, porque su gestión iba a durar allá 40 días. Y en esa gestión del desierto, el Señor en ese momento que oraba y le decía: Señor, ¿qué quisiste mostrarnos con esto? Que el desierto del pueblo de Israel se prolongó por su desobediencia, y el desierto en el que Jesús estuvo en medio del ayuno, el diablo tuvo que abandonarlo porque Jesús fue obediente. Prácticamente nos mostró que sí se puede ser victoriosos en medio de un desierto. Y reciba esa palabra: Jesús nos mostró que así el pueblo de Israel hubiese durado 40 años, nuestros desiertos pueden durar el tiempo que realmente necesitan, porque podemos salir victoriosos cuando, así en el versículo de Mateo 4, 11 y 12 creo que está, dice que el diablo le dejó. El diablo se cansa de ponernos esas pruebas, el diablo se cansa de mantenernos en ese lugar. Entonces ustedes dirán: pero bueno, Dios nos llevó, pero ¿por qué porque el enemigo nos tienta en medio del desierto? Ya vamos a ver. La segunda parte, después de los desiertos, que es un tipo de perfeccionamiento o es una manera de perfeccionamiento de Dios para nuestra vida, ahora vienen las pruebas. Y esta historia de Job para las pruebas me encanta, porque realmente uno entiende que así, en el caso del pueblo de Israel, y quiero que usted se enfoque, el pueblo de Israel era un pueblo desobediente, terco, amargado, digo yo, quejoso, y Dios les tenía paciencia. Pero si usted mira, vamos ahora a Job 1, en el libro de Job capítulo 1, hay una escena y hay un escenario muy particular que me encanta. Dice Job capítulo 1, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba muy temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Nos damos cuenta que este hombre, muy a diferencia del pueblo de Israel, este era un hombre intachable, temeroso. De hecho, incluso su corazón tan temeroso decía: si mis hijos no piden perdón, yo voy y presento la ofrenda quemada. 7 ofrendas quemadas, porque dice acá que tenía, creo que son más, ¿no? Sino 7 hijos, 10 ofrendas, 7 de los hijos varones y 3 de las hijas mujeres, porque por si de pronto mis hijos ofendieron a Dios. Y viene aquí un escenario, y quiero que usted mire este escenario tan particular. Un día, lo tengo en esta versión, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos, y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: fíjate en mi siervo Job. Le dice esa pregunta: ¿te has fijado en él? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces, mire la escena: Dios se sienta y conversa, bueno, como quiera usted imaginarlo, y le dice: ¿te has fijado en Job? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste a Job? Es intachable, muy a diferencia
de las cualidades y las características que Dios hablaba del pueblo de Israel, que eran desobedientes, que eran desagradecidos, que no tomaban en cuenta, que eran idólatras. Aquí se refiere a un hombre intachable, y yo creo que Dios como padre se sentía orgulloso de Job y le dice: ¿sí lo has dicho? ¿Sí lo has mirado? ¿Sí ves quién es él? Y el enemigo dice, Satanás le responde al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. En ese momento se detiene la escena. Dios habla bien de Job. Satanás dice: eso que él está haciendo, él es así porque tú le guardas todo, lo prosperas, todo está guardado por ti. Y prácticamente la escena se convierte en una apuesta, porque Satanás le dice Dios, perdona a Satanás: muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces, aquí hay una verdad espiritual muy grande. Cuando tú, como hijo de Dios, encuentras complacencia en Él, el enemigo va a ir a acusarte y el Señor le puede decir: puedes ir a tocarlo, puedes ir a probarlo, pero no le hagas daño. O sea que prácticamente detrás de cada prueba hay una batalla espiritual entre lo que Dios ha confiado en nosotros y lo que Satanás puede hacer. Amén. Entonces, prácticamente cada cosa que sucede no es una casualidad, no es algo que sea algo que no esté intencionalmente por parte de Dios. Por eso trae a memoria a mi mente cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Vuelve a la escena el mismo ámbito espiritual entre Dios, entre Jesús y el enemigo. Prácticamente pareciese que hubiera una conversación para decirles: él, tienes complacencia en él, pero si le has dado unos talentos, le has dado familia, le has dado hijos, le has dado todo lo que tiene. Así tú no seas rico en este momento o no seas rica, lo que tienes, tu salud, tu casa, tu familia, te la ha dado Dios. Y por eso a veces vivimos tan agradecidos y decimos: Señor, gracias todo el día, su amor, su misericordia, Señor, tan bueno que eres conmigo. Y el enemigo le dice a Dios en ese momento: toquémosle alguito, ¿le puedo quitar el trabajo? ¿Le puedo quitar esto? ¿Le puedo quitar aquello? Y el Señor le puede decir: claro, pero no le hagas ningún daño. Y el enemigo puede venirse, lanza en ristre contra nosotros porque Dios se lo permitió. Entonces aquí nos dice que perdió todo, y sigue contando la historia. Ustedes pueden leerla para no entrar en esto. Y viene la segunda escena. Después, en el capítulo 2, dice que después de que Job perdió todo, no tenía ningún daño físico, sino hasta la mujer de Job le dijo varias cosas feas acerca de Dios. El enemigo vuelve y dice en el capítulo 2, dice: un día los miembros de la corte celestial, vuelve y hace el mismo encabezado, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. No puedo explicarles ni puedo decirle cómo era esa presentación de la corte celestial ante Dios, no puedo imaginarla porque es en la única parte de la Biblia que la menciona. Dice: delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. O sea, la corte celestial supongo que serán los ángeles, y el acusador venía porque recuerden que él era un ángel también. El Señor le preguntó, vuelve a preguntarle lo mismo. Estoy en el capítulo 2. ¿De dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Dios vuelve a recordar las cualidades de Job. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Ya vimos la escena del capítulo 1, ahorita vemos la escena del capítulo número 2. Dios le está diciendo: tú me incitaste, lo hicimos de esta manera y me incitaste a dejarte quitarle las cosas. Y Satanás muy hábilmente le responde: piel por piel. Cualquier hombre, casi no puedo leer acá, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Viene la segunda escena.
el enemigo le dice a Dios, piel por piel, el hombre puede hacer de todo por salvar su vida, por salvar su salud. Entonces Dios nuevamente expone su confianza hacia Job. Dios estaba tan confiado de Dios, de sí mismo, de ese hombre que había puesto ahí, que le dice el enemigo, bueno, tócale la carne, pero no le hagas daño, no le toques la vida, o sea, no lo podía matar. Entonces viene Satanás y ustedes pueden continuar leyendo la historia, le da una lepra terrible y bueno, pasan muchas cosas. Entonces, ¿a qué me enfoqué con esta historia? Que para el pueblo de Israel el desierto fue para mostrar quiénes eran, para prolongar su desobediencia y al final no llegar a la tierra prometida. Aquí hay un escenario totalmente diferente. Está Job, un hombre intachable, de la misma boca de Dios estas palabras. Entra en un tiempo de prueba porque entre Satanás y el Señor hubo, digámoslo así, un acuerdo para que Job fuera probado. Y en ese medio de esa prueba empiezan a suceder un sinnúmero de situaciones y empiezan a ocurrir que Job, había algo en la vida de Job que tal vez hasta en ese momento después de la prueba el mismo Dios no había reconocido en él. Y vienen los tres amigos, vienen unos discursos, vienen unas compañías que le dicen ciertas cosas, unos lo acusan, otros lo justifican, y después de todo, que los que han leído el libro de Job se dan cuenta, al final de todo este proceso llega uno de los más jóvenes amigos, digámoslo así, de Job. Llega uno de los amigos de Job, que es Eliú, y estuve leyendo el discurso de Eliú, se lo recomiendo. Todo el discurso de Eliú es espectacular. La manera como Eliú empieza a exponer quién es Dios y a decirle a Job, porque Job estaba centrado que él no tenía la culpa de lo que le estaba pasando, y en cierta manera tenía razón, él no tenía la culpa, pero que él era inocente y que no entendía lo que le estaba pasando. Eliú empieza su discurso de una manera muy fuerte y les dice a todos los demás amigos que a pesar de que leemos, dicen muchas cosas ciertas, pero el único que realmente Dios aprueba en su oratoria y aprueba en su discurso es Eliú. Entonces, cuando estamos en el momento de prueba, pasan varias cosas, y quiero que lo miremos en el capítulo 36 de Job. La primera cosa que sucede en medio de la prueba es, yo busco acá, nos autojustificamos. En el momento de prueba nos autojustificamos. Eliú le dice a Job, ya te escuché todo lo que has quejado, todo lo que has dicho, y dice en el versículo 9 del capítulo 33 de Job, Eliú le está diciendo a Job, dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Entonces, aún así, en medio de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Job, él aún decía, es culpa de Dios. Yo soy puro, yo no tengo pecado. Y si ustedes se dan cuenta, podemos decir, pero Dios lo dijo, Dios, que él era un hombre intachable, ¿por qué él no se puede seguir justificando? Porque cuando hemos leído todo el libro de Job, Job empieza a quejarse de varias cosas, maldice el día en que nació, dice una cantidad de situaciones, y de su boca se salen tantas palabras que en algún momento esa queja lo llevó ya a verse realmente un poco más culpable de lo que inicialmente Dios había dicho de él. En el versículo 13 es otra de las actitudes que tomamos cuando estamos en prueba. Dice acá,
Así que, ¿por qué presentas cargos en contra de Dios?, le está diciendo Eliú a Job. ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba al cruzar el río de la muerte. Entonces, Job había culpado a Dios y Eliú le dice: pero ¿cómo es que tú dices, Job, que Dios no escucha a la gente? ¿Cómo es que tú dices que no les habla? Si Él les habla en sueños, les habla en visiones, les advierte los males, les está hablando a todo momento. Y esto me hace recordar una enseñanza que di hace yo creo que un mes, que se llamaba De muchas maneras, que es el inicio del libro de Hebreos. Dios hablando de muchas formas y a través de muchas personas y de muchas maneras. Pues aquí está que Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado de muchas maneras, siempre le ha hablado a la gente, siempre le ha advertido de todo lo que puede acarrear el seguir comportándose mal. Pero en este momento Job estaba tan cegado que Eliú le dice: ahora estás culpando a Dios. También hacemos algo muy, muy curioso, y es que criticamos cuando Dios deja de hablarnos. Que nos cuestionamos también si de verdad es bueno llevar una vida recta delante de Dios. O sea, que hay un versículo en Job 34, dice el versículo 29, me encantó esta parte donde dice: sin embargo, si él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. Eliú le dice: si a Dios le place quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Y hoy para nosotros es verdad. Si Dios quiere mantenerse en silencio en medio de nuestra prueba, ¿quién es para criticarlo? Y aquí nos responde también algo. Siempre decimos: Dios responde la oración conjunta, Dios responde la oración unida, Dios responde la oración de un pueblo, de una nación. Pero si dice acá la palabra que si a Dios le place quedarse callado, así sea una sola persona o sea una nación entera, Dios se puede quedar callado. Eso es lo que está diciendo. Eliú todo el tiempo le habló a Job de su soberanía, de que Dios era soberano para hacer como Él le placía. Y aparte, la última actitud que tomamos cuando estamos en el tiempo de prueba es que nos cuestionamos si es bueno llevar una vida recta. Y está ahí en el capítulo 35, versículo 3, dice: también te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos al cielo y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a las personas como tú, y tus buenas acciones afectan solamente a seres humanos. Durísimo ese versículo, muy fuerte, porque Eliú le está diciendo: tú te preguntas que si ha sido bueno realmente vivir una vida recta. Él dice: lo que tú hagas al pecar no afecta a Dios, le duele como Padre que es de nosotros, pero Él sigue siendo Dios y sigue estando en el trono. El pecar le hace daño a las otras personas, ¿cierto? El hacer buenas acciones nos sirve a nosotros mismos. Entonces, cuando miramos todo este proceso de las pruebas de Job, nos damos cuenta que finalmente Eliú le está diciendo: aún en esta prueba que tú has estado, te cuestionaste a Dios, dijiste que Dios no hablaba, te quejaste de Dios, lo culpaste. Y eso prácticamente fue lo que hizo culpable a Job. Y termina este capítulo de Job diciendo el mismo Job, porque ya después Dios lo restaura. Hay un discurso hermoso desde el versículo, creo que desde el capítulo 38, 39 hasta el 40, creo, capítulo de Job, donde Dios le habla a Job fuertemente. Es uno de los libros más largos donde Dios da un discurso tremendo a Job, diciéndole quién es Él. Y se da cuenta que aún así, a pesar de que el mismo Dios dijo que él era un hombre intachable, Job tenía algo en su corazón, y era que él mismo lo reconoció: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de las diferencias entre el desierto y en la prueba, las actitudes, las causas del uno y las causas del otro, aprendemos algo muy importante, y es que en medio de cualquiera de las dos situaciones, sea desierto, sea prueba, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué lecciones debo aprender?
¿Qué me falta por aprender? Nosotros cuando estamos en el desierto somos débiles, somos negativos. Carecemos de la claridad de la voluntad de Dios. Cuando estamos en medio de la prueba, también somos negativos. También nos enfrentamos a Dios, también lo culpamos y también nos justificamos a nosotros mismos. ¿Cómo debemos comportarnos en medio de cualquiera de las dos situaciones? Si en este momento tú has detectado desierto o has detectado prueba en tu vida, recuerda que es algo inevitable para el perfeccionamiento y el refinamiento. Pero tú dices ahora, ¿cómo me debo comportar? Simplemente tener fe en que Dios está obrando en nosotros. Segundo, no perder la fe, ni siquiera la esperanza. Hay un momento en donde podemos perder la fe, y esta fe es la que habla de creer que algo bueno va a pasar. Si tú ya no puedes creer por fe que Dios tiene todo bajo control, al menos la esperanza de que algo bueno viene, debes mantenerla. Y después de entender qué es lo que sucede en medio de estos procesos, ¿cuál es el resultado del desierto y de la prueba en nuestras vidas? El resultado del desierto es que ya buscamos vida, que ya buscamos la verdad, que entendemos cuán desobedientes somos. Entre más probados somos, entre más desiertos pasamos, lo que nos debe dar a conocer de nosotros mismos es cuán soberbios podemos ser, es cuán orgullosos podemos ser y cuán desobedientes aún podemos seguir siendo. Y también nos muestra la maravillosa gracia del Señor y su maravillosa misericordia, que es la que nos mantiene vivos. Entenderemos las acciones de Dios. Después de que salimos de la prueba o salimos del desierto, entendemos las acciones de Dios y también actuaremos según su verdad. Y en el momento que salimos de la prueba y del desierto, se van las dudas. Y termino con esta frase que me encantó: en el desierto y en la prueba, lo único que tengo es a Dios, pero cuando salgo del desierto y de la prueba, Dios me tiene a mí. ¿Qué significa esto? Que después del desierto y después de la prueba hemos sido ganados realmente. Un escalón más en nuestro refinamiento, un escalón más en nuestro perfeccionamiento. Ya Dios ganó un terreno más en nosotros, ya Dios nos mostró su voluntad, ya el Señor a través de su palabra y del Espíritu Santo nos confrontó, nos mostró y nos llevó a poder ejecutar y entender su verdadera voluntad. Así de que, mi querida iglesia y hermanos en la fe, yo creo que después de escuchar esto podemos querer estar en el desierto. Debemos pedir en algún momento que Dios nos perfeccione, y todo el tiempo escucho a los hermanos orar y decir: yo quiero ser perfeccionado, Señor, ser más como tú. Y Dios, yo creo que arriba estará diciendo: ¿seguro quieres ser más como yo? ¿Seguro quieres que te pase por la prueba? ¿Seguro quieres vivir esto? Recuerda que cuando entras al desierto, lo único que tienes a Dios, pero cuando sales del desierto, ya Dios te tiene a ti y ha ganado un terreno muy grande en tu vida para que poco a poco sigas creciendo y vayas entendiendo su voluntad. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a agradecerle a Dios porque en medio de su palabra entendemos tantas cosas y en medio de su palabra cada día nos damos cuenta cuánto nos falta para llegar a alcanzar la medida de la estatura de ese varón perfecto. Y que si le tenemos miedo al desierto, si le tenemos miedo a la aflicción, si le tenemos miedo a la prueba, es porque no hemos entendido que a través de eso Dios cada día nos va haciendo más parecidos a su Hijo Jesús. Y para complementar este bello tema, quiero dejarles esta canción que realmente para mí ha sido de gran bendición en medio de todas las dificultades que hemos podido enfrentar, y ha sido para mí ese soporte. Así que te la dejo para que tú la escuches y le pidas al Señor que sea eso en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Puedo oír tu dulce voz llamándome, al desierto tú me guías, yo iré, y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor, si pierdo el control.
encuentro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Si mi fe se va, sé mi esperanza. Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Y en esta senda a ti me acercarás, sabiendo que tus promesas cumplirás. Fíjame al ritmo de tu corazón en este viaje, Señor, si pierdo el control. Sé mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Si mi fe se va, sé mi esperanza. Cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Muchas gracias por tu palabra. Señor, si hasta el día de hoy no habíamos entendido para qué eran los desiertos en nuestras vidas, la escasez, la ruina, tal vez la sequedad, hoy entendemos, Señor, que todos son intencionalidades tuyas para hacernos más como tú. Señor, te pido por aquellas personas que están pasando por una prueba difícil en este momento. Fortalece su fe, fortalece su corazón, fortalece su espíritu, Señor, para que puedan entender cuál es tu voluntad. Señor, si hemos sido negativos todo el tiempo, si hemos sido acusadores tuyos, si te hemos cuestionado tu obrar, si no hemos entendido, Señor, tus maneras, si no hemos aceptado tu silencio, Señor, si te hemos cuestionado cuando has callado y has ocultado tu rostro de nosotros, Señor, te pedimos perdón y hoy abrimos nuestros ojos y oídos espirituales a lo que tú nos quieras mostrar. Señor, yo te doy gracias porque cada vez veo más tu misericordia. Tu misericordia es no darnos lo que nos merecemos por nuestra desobediencia. A pesar de que perdonaste nuestros pecados, Señor, nos vas justificando y solamente somos hechos justos por la muerte de Jesucristo. Señor, gracias por tu gracia, porque la gracia es ese regalo inmerecido, lo que no merecemos, ese regalo que viene solamente por la fe en Jesucristo. Te doy muchas gracias, Señor, porque en el momento en que crucemos ese camino inevitable de desierto, de prueba, tú estarás con nosotros, nos mostrarás oasis, nos mostrarás lugares secretos, nos mostrarás tu voluntad y nos enseñarás tu verdad e encontraremos la vida y encontraremos la dirección en medio de todo lo que estamos buscando, Señor. Y es llegar al día en que nuestra salvación sea manifestada en Jesucristo y que ese día el Señor pueda complacerse en nosotros y podamos entrar a las bodas del Cordero sin ser acusados por el enemigo. Gracias aún, Señor, por todo lo que permites en nuestra vida. Si hemos sido tentados y probados por el enemigo y tú lo has permitido, Señor, tu palabra dice que no sobreviene sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero tú eres fiel, que no nos dejarás ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos darás la salida para que podamos resistir. Gracias, Señor, porque tu fidelidad se muestra aún en las cosas que no podemos tocar, en las respuestas que nos das cuando somos probados y cuando somos tentados. Gracias, Señor, por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Iglesia, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. No olvides seguirnos y compartir esta enseñanza, compartir este momento tan lindo que tenemos. Si hay personas que tal vez no han entendido los propósitos de Dios, tú puedes compartirle y tú ser esa persona que consuele a otros en medio de su desierto y en medio de su prueba y su dificultad. Dios te bendiga y Dios te guarde.